Desde la Iglesia Santa Catalina de Siena, en Buenos Aires, transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas. LS82, TV Canal 7 Argentina, junto a las emisoras que integran la cadena oficial de radio y televisión del país. Este lugar religioso de larga tradición histórica, hoy escenario de un acontecimiento inédito, ha sido elegido especialmente como expresión de la voluntad de los obispos argentinos de alentar un sincero diálogo entre los distintos sectores políticos y sociales del país, capaz de contribuir a una búsqueda sincera de la verdad y del bien de todos, con una permanente preocupación por los más pobres. Acompañan al señor Presidente de la Nación, doctor Eduardo Alberto Duhalde, el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Estanislao Carlik, y el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, embajador Carmelo Angulo Barturén. Junto a ellos, los obispos de Santiago del Estero, Monseñor Juan Carlos Macarone, de San Isidro, Monseñor Jorge Casareto, y de Río Cuarto, Monseñor Artemio Staffolani, especialmente delegados por la Conferencia Episcopal para cumplir con este servicio de diálogo. Habla a continuación el señor Presidente de la Nación. Señor Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Estanislao Carlik, señores obispos, señor Coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, embajador Angulo Barturén, queridos argentinos. Entre tantas dificultades y exigencias de trabajo que nos impone la inédita y extrema crisis que vivimos, quiero expresar que la apertura de este foro para la concertación es un acontecimiento histórico. Pese al acoso de las situaciones de emergencia que todos conocemos y padecemos, esta reunión constituye un comienzo para las soluciones estables y para ir asentando las bases del indispensable proyecto que la nación y la ciudadanía exigen. Me siento con la suficiente libertad para sugerir y trabajar en la definición de un proyecto nacional sustentable, tal como expresé al asumir la presidencia de la República. Reitero mi indeclinable renuncia a la candidatura presidencial de 2003. Además, he enviado la renuncia a los altos cargos en el justicialismo nacional y provincial. Mi tarea es hoy y aquí, y por el tiempo señalado por el Congreso Nacional. Quiero ser un servidor despojado de compromisos partidarios y de ambiciones futuras. Quiero ser un trabajador más de esta convergencia que reúne a las principales fuerzas políticas, empresariales, laborales y sociales para enfrentar el derrumbe que nos pone en el límite de la anarquía y violencias fratricidas. Más allá de mi compromiso indelegable de gobernar con toda energía esta emergencia, tomando con fuerza el timón de la República, vengo a pedirles que en este ámbito encontremos las soluciones concertadas para el mediano y largo plazo. Tengo la ambición de poder convocar a todos los argentinos para que la tarea sea seria y disciplinada. Debemos reconstruir los fundamentos de trabajo, justicia, creatividad y voluntad de ser que hicieran a nuestra Argentina un país mundialmente respetado y admirado.
Ambiciono entregar en el año 2013 el poder junto con los símbolos de la patria con una realidad mucho mejor encaminada que la presente. Mi gobierno asume hoy la responsabilidad y el desafío de conducir el diálogo y de reafirmar la unión nacional. El resultado de esta labor será el plan de acción de este nuevo momento de la Argentina. Confío en que este espacio de convergencia sea el ámbito de conciencia de situación y de propuestas que reclaman el dolor y la esperanza de todos en esta hora de confusión y hasta de perplejidad. Se ha cerrado escandalosamente y hasta peligrosamente un ciclo de ilusiones argentinas. Participaremos constructivamente con la voluntad de superar la crisis de esta nación a las que nos llevaron ineptos y corruptos. Participaremos con sentido creador, no ya preguntándonos qué nos debe Argentina, sino definiendo qué podemos hacer y qué debemos hacer por nuestra Argentina. Más allá de contabilizar daños y culpas, y sin olvidar a los grandes responsables, hoy debemos recrear los valores esenciales de esta patria que tanto amamos. Dialogaremos en este foro de concertación dentro del marco de la autoridad moral de la Iglesia, la que invariablemente señaló los desvíos de la clase política y con apoyo también de las Naciones Unidas con tanta experiencia internacional. Nuestro punto de partida es un presente de grave exclusión social. Es un presente de injusticias extremas. Toda pobreza es intolerable. En nuestro país, la pobreza ha adquirido características gravísimas. Se están vulnerando derechos humanos básicos a la vida, salud, alimentación, vestido, vivienda, educación. Terminar, pues, con la indigencia y la injusticia y recuperar la movilidad social ascendente son el piso mínimo de todo diálogo nacional. Y sobre esta base ética es donde debemos comenzar a trabajar. Después de las soluciones de emergencia, debemos enfocar grandes objetivos, entre ellos una gran reforma institucional que contemple desde la imprescindible reducción del gasto político hasta la necesaria remodelación del Estado y de sus niveles de eficiencia y especialización. El diálogo sectorial entre trabajadores, empresarios, organizaciones civiles y el mismo Estado será la base para enfrentar el drama de la desocupación masiva y para la recreación de la cultura del trabajo. El trabajo fue la fragua ética de nuestra sociedad y además la más eficaz fuente de distribución del rédito. Fue la base del progreso, fue la base de la felicidad de las familias y además de la promoción social de los más aptos y tenaces. Debemos recrear y recuperar la salud de la nación. Debemos ocupar lo antes posible el lugar que nos corresponde entre las naciones del mundo. Toda nación, como toda persona, debe conducirse desde la voluntad soberana de ser. Cada nación debe afirmar su propio camino y su propio estilo y negociar con la misma energía y determinación con que lo hacen los grandes países que admiramos. Solo se respeta a quien tiene la dignidad de defender lo que le corresponde. Con el Mercosur y los países de nuestra América Latina conformaremos esa gran nación de naciones, un gran polo de progreso, cultura y paz, que sería la región integrada más importante del hemisferio sur. Para ellos convocamos al coraje y a la creatividad. La tarea debe comprometer a empresarios, trabajadores, a los científicos que nos dieron tantos éxitos en las más sofisticadas tecnologías y a los creadores y hombres de espíritu. Tendremos que volver a inculcar los valores del sacrificio creativo, los valores del saber que nos dieron grandes profesionales,
escritores, artistas y deportistas. Debemos convocar a los grupos económicos internacionales a participar con nuestros empresarios en la financiación del vasto horizonte de negocios argentinos. Recrear un gran renacimiento industrial, ampliar la frontera productiva agropecuaria, fomentar la explotación y exportación de nuestros hidrocarburos y minerales, desarrollar la pesca, el transporte, las comunicaciones, alentar los éxitos argentinos logrados en el campo de la alta tecnología, restaurar el dañado sistema de seguridad social, reconstruir la educación sarmientina obligatoria, preservar el medio ambiente como esencia del progreso. La Argentina quiere y debe volver a ser protagonista de la creatividad en todos los órdenes. En suma, se trata de ser, de reconquistar esa voluntad de ser que tuvieron los próceres fundadores de la patria y los grandes realizadores de la Argentina moderna. Una crisis grave como la actual nos da la oportunidad de aprovecharla en vías de superación. No debemos tener un objetivo de mínima como para sobrevivir al temporal. Debemos realizar una elevada reflexión para comprender y asumir nuestras propias fallas, sobre todo en las visibles anormalidades de nuestra vida política. No se trata solamente de política, economía y sobrevivencia, aunque esto sea prioritario. Por vía de la educación, privilegiando la presencia de la cultura en las expresiones y el estilo cotidiano, debemos afirmar la voluntad de un ascenso espiritual como elemento indispensable de todo concepto de bienestar. Quiero reiterar a Monseñor Carlic y a través suyo a toda la Iglesia argentina y al embajador Angulo Barturén mi más sincero agradecimiento y mis mejores esperanzas. Que con la ayuda de Dios en este foro de convergencia y de proyecto sea el instrumento de la gran reflexión nacional que necesitamos, colaboremos todos con entrega y con esperanza. La Argentina que nos dio tanto, hoy nos llama, nos necesita. Para referirse a la decisión de los obispos de ofrecer a la Iglesia como ámbito para el diálogo argentino, habla a continuación el señor presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Estanislao Carlic. Señor presidente de la Nación Argentina, doctor Eduardo Duhalde, señor coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, embajador Carmelo Angulo Barturén, queridos hermanos, el diálogo que empieza en este día ha de ser un noble servicio al país que ha perdido el rumbo y necesita el sostén de la esperanza. Queremos ser nación. Sabemos que la nación es don de Dios y obra de los hombres. Dios nunca falta a su palabra. Somos los hombres quienes podemos fallar y nosotros los argentinos hemos fallado para dolor y confusión nuestra. Sin embargo, a pesar de la profundidad de la crisis, no queremos perder la esperanza. Estamos heridos, agobiados, perplejos, pero no desesperados. Aquí estamos, frente a Dios y a nuestros hermanos del mundo que nos miran asombrados. Aquí estamos, reconociendo todos nuestra responsabilidad, intentando con humildad y fortaleza salir de la postración a que nos ha llevado tanta corrupción, tanta mentira y tanta codicia. Debemos reconstruir la patria desde sus fundamentos para hacerla más humana y justa, más fraterna y solidaria, capaz de los sueños y la audacia de los grandes pueblos de la historia. Queremos ser nación, una comunidad cuyo principio, centro y fin sea la persona humana en todas sus dimensiones. El bien común de la comunidad política debe ser entendido como el conjunto de aquellas condiciones de vida social
con las que los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su realización propia. Es muy importante que en este diálogo entre argentinos se destaquen los objetivos que se consideran claves para la acción de la sociedad y sus autoridades, sobre los cuales se pueda llegar a acuerdos fundamentales que sirvan para la marcha de un pueblo desconcertado, necesitado de metas racionales y de normas prudentes y estables. Nos ha de entusiasmar construir juntos una patria de hermanos en la cual el vínculo, más que la justicia, sea la fraternidad solidaria. La amistad social, según la doctrina social de la Iglesia, es una relación que procura proteger la dignidad de la persona y en virtud de la fraternidad universal intenta hacer iguales a los que encuentra desiguales. Esta es la ley que debe regir el proceso de la vida en comunión, en la cual se han de despertar las mejores cualidades de nuestro espíritu, nuestra reserva moral que yace escondida en el fondo del alma de tantos argentinos. Decíamos en la última declaración de la Comisión Permanente que la superación de la crisis exige la austeridad, el sentido de la equidad y de la justicia, la cultura del trabajo, el respeto de la ley y de la palabra dada, y que en orden a ello es preciso elevar la calidad de la educación basándola en los inclaudicables valores puestos por Dios en el corazón del hombre. Transformar la orientación de fondo de los medios de comunicación, evitando que muchos de sus programas sirvan para degradar al pueblo. Modernizar el aparato productivo de modo que multipliquen los puestos de trabajo real. Promover la reforma del Estado y de la política, afianzar la justicia, erradicando todo tipo de corrupción, privilegio y prebendas y evitando el despilfarro de los fondos y bienes públicos. Que en verdad el horizonte en el cual se traten los problemas no sea el privilegio injusto de personas, grupos o partidos políticos, sino el servicio de todos los habitantes de este suelo bendito, privilegiando a los pobres y enfermos, a los jubilados y a los desempleados, en fin, a los más necesitados, para que nadie quede excluido de los bienes de la sociedad. El diálogo tiene su origen y su más alta expresión en la relación de Dios con el hombre. Este origen revela la naturaleza y manifiesta la dignidad del diálogo. Pablo VI decía: antes de hablar es necesario no solamente escuchar la voz del hombre, sino también su corazón. El clima del diálogo es la amistad, más aún es el servicio. El que entre al diálogo, pues, esté dispuesto a intentar hacer un amigo de aquel con quien dialoga y a quien quiere servir. El diálogo supone fundamentalmente la búsqueda solidaria de lo que es verdadero, bueno y justo para todo hombre, enseña Juan Pablo II. La fuente, pues, es el deseo original y libre del bien de todos. En el ejercicio del diálogo que hoy empieza, se ha de manifestar con honestidad el propio pensamiento, las propias intenciones y escuchar atenta y respetuosamente los problemas y las razones de los otros. Se ha de hablar con sabiduría y claridad, con mansedumbre, confianza y prudencia, con paciencia y perseverancia. El triunfo se da en el consenso desde la objetividad de la verdad y la honestidad de los fines, no desde el frío interés egoísta de las partes. Su verdad debe ser buscada con esfuerzo,
acogida con reverencia y agradecimiento, madurada con espíritu de sacrificio y el firme propósito de cumplir sus exigencias. El diálogo exige que cada uno acepte la diferencia y el carácter específico del otro sin renunciar a lo que sabe que es verdadero y justo, incluso en medio de las tensiones, oposiciones y conflictos. Diálogo quiere decir, ver en cada ser humano al prójimo y compartir con él la responsabilidad de cara a la verdad y a la justicia. El diálogo exige un cambio interior en las personas. Es preciso que nuestro corazón de piedra se transforme en un corazón de carne, un corazón humano capaz de amar y servir. Este cambio requiere el vigor y el coraje de la honestidad y la transparencia, que con la ayuda de Dios siempre es posible. Sin esta grandeza espiritual en quienes se reúnan en este espacio de diálogo y en el pueblo entero de nuestra patria, no tenemos derecho a pensar en un mejoramiento de la situación general, porque en primer lugar la crisis es moral. Mientras se desarrolla este diálogo, será muy importante, incluso para favorecerlo, fortalecerlo, que el mismo gobierno y los distintos grupos convocados puedan poner signos auténticos de renovación que faciliten la necesaria credibilidad frente al pueblo. La Argentina necesita de grandes dirigentes que ganen el corazón de su pueblo, especialmente de los jóvenes, con el heroísmo y la ejemplaridad de sus gestos, más que con la elocuencia de sus palabras. Solo así, el diálogo no se transformará en un hecho sin trascendencia, en una mentira más, que dejaría a la nación sumida en peores condiciones de desaliento y frustración. Los argentinos hemos de transitar el camino difícil de la paz, que es el diálogo, y no el de la violencia triste y dolorosa, que no es humana ni cristiana. El diálogo ha sido convocado por el presidente de la Nación para reunir a los sectores representativos de todo el país y será conducido por quienes él haya dispuesto. El señor presidente ha solicitado el concurso y la asistencia técnica de las Naciones Unidas. La Iglesia, por su parte, ofrece el ámbito, que no es principalmente físico, sino espiritual, en total coherencia con su naturaleza, como lo enseña espléndidamente la doctrina del Vaticano II. La Iglesia como institución no participa como un miembro más, sino como quien brinda un espacio de encuentro en el que estén vigentes viva y cuidadosamente los grandes valores propios de un diálogo auténtico, algunos de los cuales quisimos destacar. La gravedad de la situación nos reclama sabiduría para encontrar la solución más acertada a los problemas, espíritu profético para señalar las grandes líneas irrenunciables de un proyecto digno de nación y compromiso valiente de los argentinos como amigos y hermanos que queremos reconstruir la patria, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, con la conciencia de que la gran obra que es la nación merece la entrega y el sacrificio de todos y cada uno de los argentinos. Marchemos unidos, marchemos sostenidos por la esperanza que no defrauda. Dijimos en la oración por la patria: tú nos convocas, aquí estamos, Señor. Seguidamente,
El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, embajador Carmelo Angulo Barturén, explicará cómo se desarrollará el diálogo argentino. Señor Presidente de la República Argentina, doctor Eduardo Duhalde, estimado Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Estanislao Karlik, queridos obispos, ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Las Naciones Unidas tienen una trayectoria de más de 50 años en el arduo desafío por encontrar la paz y la promoción del desarrollo y los derechos humanos. Es desde esta filosofía, precisamente, caracterizada por la búsqueda incansable de mayores oportunidades para todas las personas, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acepta con suma convicción la solicitud realizada por el señor Presidente de la República para apoyar y asesorar este ejercicio de diálogo argentino, al que prestaremos todo nuestro compromiso y máxima prioridad, apoyando y fortaleciendo el prestigioso ámbito espiritual y la capacidad de animación que ha ofrecido la Iglesia Católica. Para las Naciones Unidas, el diálogo es el principal instrumento de la sociedad democrática, ya que por su intermedio se racionaliza el debate ciudadano y se alcanzan consensos básicos a través de los cuales se construyen los valores, las normas y las reglas del juego que regulan la gobernabilidad y resuelven armónicamente las diferencias entre los poderes públicos y la gente. En ese sentido, estamos convencidos de que debemos actuar de inmediato, haciendo que este ejercicio que hoy comenzamos sea un mecanismo inédito de diálogo con y para los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, y de acuerdo con la metodología diseñada, en primer lugar, y en un tiempo lo más breve posible, se habrá dialogado con los representantes de los partidos políticos, los sectores económicos y sociales, los culturales y religiosos, incluidas un buen número de provincias a las que se viajará expresamente. Se tratará de preguntar y escuchar atentamente a la sociedad argentina acerca de los valores, las reformas y los gestos que bajo su punto de vista pueden transformar el país y cuál será, y esto es trascendental, la contribución individual o grupal a cada una de sus propuestas. En segundo lugar, de manera paralela, se tomará contacto con la comunidad internacional y los diversos intereses y actores externos, así como los medios de comunicación, cuya comprensión y solidaridad resultan decisivas, y a quienes se informará de los alcances y características de este ejercicio inédito. En tercer término, a partir de estos sondeos y conversaciones, se elaborará una primera propuesta, que será sometida a discusión en todas las instancias y sectores, con el objetivo pleno de lograr un documento que contenga las bases para un gran entendimiento nacional, entendimiento de Estado, es decir, por encima de los intereses sectoriales y puntuales, que pueda ser avalado y firmado por todos los actores políticos y sociales. Este acuerdo deberá contener propuestas específicas, plazos y compromisos mensurables y verificables. Por fin, y en cuarto lugar, se llevará adelante un ejercicio de diálogo ciudadano en sentido amplio, en colaboración con las redes de las iglesias y credos, el sistema escolar y las organizaciones no gubernamentales, que permita consultar la opinión del mayor número de expresiones ciudadanas y comunitarias a las que normalmente no se llega ni se escucha. Los ciudadanos necesitan más que nunca ser preguntados, ser tenidos en cuenta, y su aporte será esencial para que las reformas sean asumidas por el pueblo argentino en su conjunto. En resumen, el Gobierno de la Nación, la Iglesia Católica y los otros actores están reclamando un diálogo y acuerdos de gran alcance, un diálogo a la vez regenerativo y fundacional, que contribuya a recuperar la confianza de los argentinos en su capacidad de gestar un proyecto nacional compartido y sostenible. El equipo de las Naciones Unidas que asesora el diálogo
es muy consciente del momento de angustia y frustración que se vive en las familias argentinas. Por ello, para coordinar este singular esfuerzo, pondremos a disposición del país y de este ejercicio el mejor equipo profesional, el más afinado asesoramiento y los recursos materiales necesarios. Nos proponemos también, con la mayor seriedad al que se debe el proceso, que las sugerencias y propuestas de las personas, instituciones y sectores consultados sean cuidadosa y confidencialmente ordenadas y tabuladas para construir las líneas maestras y las tendencias mayoritarias del consenso nacional que se pretende alcanzar. Desde el profundo agradecimiento por haber sido llamados a colaborar en este esfuerzo, nos comprometemos en la línea marcada por nuestro secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, a trabajar por la gente y para la gente, desde la neutralidad y la imparcialidad política que nos caracteriza, pero plenamente confiados en la energía y capacidad creativa del pueblo argentino. Solo queremos pedirles que nos ayuden a hacerlo bien, teniendo en cuenta que estos esfuerzos exigen a veces discreción y respeto a ciertos procedimientos y requieren de objetividad y generosidad informativa en búsqueda de un acuerdo que incluya a todos y sirva para el bien común de la República Argentina. Muchas gracias. Hasta este momento transmitió LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, LS82, TV Canal 7 Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena oficial de radio y televisión del país, desde la Iglesia Santa Catalina de Siena en Buenos Aires. Las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas.